Hay un versículo que utilizamos cada vez que nos reunimos, una vez al mes, y este dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y este versículo lo ponemos una y otra vez nada más para recordar algo que al mundo se le ha olvidado, y es que las canas son una bendición, no un problema. Cada día más encontramos productos para cubrir las canas, porque vivimos en un mundo muy juvenil, pero la realidad es que las canas son auténticamente una bendición. No sé si te has dado cuenta, pero las señoras sobre todo han sufrido como un cambio genético, ya no tienen canas nunca, ¿no? Y esto seguramente tiene que ver con L'Oreal o alguna cosa así, pero la realidad es que hoy en día cubrimos nuestras canas porque pensamos que la edad adulta es un mal momento o es un momento difícil de la vida, pero la realidad es que la Escritura nos explica que este es el momento de mayor responsabilidad y también de mayor bendición que podemos tener en la vida. ¿Ok? ¿Sí? Así que bienvenidos y ya no se preocupen por las canas. Los quiero invitar a que nos sigan. Tenemos en redes sociales, en Facebook, un grupo de adultos mayores, G316, donde subimos todas estas predicaciones. Y por otro lado también colocamos ahí algunas peticiones para que podamos estar orando por algunos aspectos específicos que tú necesites. ¿Ok? Tenemos también un canal de YouTube que se llama, adivina, G316 Adultos Mayores, ¿verdad? Donde podemos estar también viendo algunas de estas predicaciones. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. La charla de hoy tiene como nombre En Santidad. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de la palabra santidad, muchas veces nos ponemos nerviosos. Quiero contarte que muchas veces lo que sucede, y sobre todo conforme va avanzando la vida, es que nos vamos preguntando si las cosas que hemos hecho, las decisiones que hemos tomado o las cosas que hemos vivido fueron adecuadas o fueron errores. Esto normalmente no te lo preguntas a los 20 años, ¿verdad? A los 20 años crees que todo lo que haces está bien, ¿cierto? Y además todavía tienes muy pocas decisiones que analizar. Pero conforme vamos avanzando en la vida y vamos teniendo 40, 50, 60, 70, cada vez hay más decisiones que tú y yo tenemos que analizar. Oye, hice bien de esta manera, oye, eduqué bien a mis hijos, oye, cuando tomé estas decisiones lo hice en forma correcta, oye, cuando tomé la decisión de hacer cualquier otra cosa, esto es algo que yo hice bien o pude o debía haberlo hecho de otra manera, ¿cierto? Bueno, el día de hoy tú y yo vamos a hablar un poco sobre esto porque hay decisiones y quiero decirte que esta plática salió de muchas preguntas que yo me estuve haciendo a mí mismo. Oye, pero cuando hice esto, ¿lo debía haber hecho o no? ¿Debí haber actuado de esta manera o no haber actuado de esta manera? Y quiero decirte que al final la Biblia nos enseña que actuando de una forma específica, es decir, en santidad, tú y yo podemos estar seguros de que cada una de estas decisiones que hemos ido tomando han sido guiadas por Dios y han sido para nuestro bien. A pesar de que algunas veces tú y yo nos preguntemos, hay veces que tú, por ejemplo, te preguntas, oye, yo he actuado de una forma correcta en estos ámbitos de la vida y sin embargo, algunas cosas no han salido bien. ¿Debí haberlo hecho o debí haber actuado como cualquiera? ¿Debí haberme comportado como el vecino o debí haberme comportado como Dios dice en su palabra? Y muchas veces cuando estamos en estas disyuntivas, tú y yo tenemos que entender que el propósito de Dios para cada uno de nosotros no es necesariamente que todas las cosas te salgan bien. Hay veces que Dios permite que algunas cosas no salgan bien o que algunas cosas no tengan el resultado que tú esperas, simplemente porque Dios está trabajando en tu corazón para de esta manera llevarte a una total dependencia de Dios. Los seres humanos buscamos ser independientes, ¿cierto? Yo escucho sobre todo a muchos jóvenes hoy en día que dicen, quiero poner mi negocio para ser independiente. Ya que lo ponen se dan cuenta que no son independientes, que ahora tienen 20 jefes porque son sus clientes, ¿verdad? O sea, en el fondo siempre estamos buscando cómo independizarnos, cómo no depender de nadie, cómo hacer lo que queremos. Y en el fondo, cada una de esas cosas solamente evidencia el hecho de que lo que no queremos es tener que depender de Dios. Y entonces queremos tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y al tomar nuestra vida en nuestras propias manos, tomar nuestras propias decisiones. Esto, con el tiempo nos vamos dando cuenta que es un error. Tú y yo necesitamos del creador de la vida para saber cómo vivir la vida. Tú y yo necesitamos de aquel que conoce tu corazón mejor que tú para poder tomar entonces decisiones correctas con respecto a tu propia vida. ¿Sabes? Algo que me ha impresionado sobre todo en las últimas semanas es cómo Dios me conoce a mí mucho mejor de lo que me conozco yo. El otro día me estaban haciendo un pequeño examen psicológico y me preguntaban algunas cosas de mi vida y francamente no sabía cómo contestarlas. Oye, ¿y esto y lo otro? Pues no sé, ¿no?
Oye, ¿cuáles son tus debilidades? Bueno, ahí sí podía escribir una larga lista, pero cuando me dijeron otras cosas, la verdad es que no sabía mucho cómo contestarlas. Pero en el fondo pensaba, qué increíble, porque Dios sí podría contestar estas preguntas de mí y de cada uno de nosotros. Solo quiero decirte que cuando te surjan estas dudas sobre lo que estás haciendo o no haciendo, actuando o no actuando, las decisiones o no que has tomado, es importante que siempre entiendas una cosa, y es, nunca te equivocarás, siempre tomarás decisiones correctas si vives en santidad. Así es que esta tarde vamos a hablar de cómo vivir en santidad, porque como puedes comprender, es sumamente importante para que tú y yo tomemos buenas decisiones. Fíjate lo que dice la Biblia, y vamos a empezar por aquí. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú y yo leemos la Biblia, hay dos cosas que podemos hacer. La primera, simplemente oírla y no aplicarla. Y la siguiente, oírla y convertirla en parte diaria de nuestra vida. ¿Qué es un oidor de la palabra? Es aquel que una y otra vez ha escuchado los principios de la Biblia, pero no los pone en práctica. Seguramente mientras estás escuchando esta plática, podríamos evaluar todas las cosas que tú sabes de la Biblia, y seguro sabes muchas, seguro sabes muchísimas cosas. La pregunta importante es, ¿cuántas de estas cosas pones en práctica? ¿Cuántas de estas cosas vives? ¿Cuántas de estas cosas son una realidad cotidiana en tu manera de vivir? Si no son una realidad cotidiana, fíjate lo que dice, al ser solamente oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Quiero decirte algo, tú no vas a ser más feliz por tener más kilómetros de estudios escritos. Tú no vas a ser más feliz por haber leído más veces la Biblia. Tú no vas a ser más feliz por conocer más principios o por cantar más canciones o por cualquier otra cosa. Tú vas a ser más feliz y más útil en las manos de Dios en la medida que tomes los principios de la Escritura y se conviertan en convicciones para tu vida. ¿Qué es una convicción? Una convicción es un principio que apropias y por el cual comienzas a vivir. Mientras esto no sucede, simplemente son cosas que has oído, pero nada más. Decía Job, ¿se acuerdan del mes pasado? Decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tú y yo tenemos que aprender a apropiar la palabra de Dios y a llevarla a la práctica en forma inmediata. Y de esta manera convertirnos en hacedores de la palabra. Y entonces llegamos a un aspecto importante que tú y yo tenemos que entender. La fe y las obras. Desde que el hombre existe, desde que Dios creó al hombre, siempre ha habido una disyuntiva. Es, ¿puedo salvarme o puedo tener una relación con Dios a través de lo que hago o no es posible? Hoy en día, muchas religiones, incluso algunas religiones cristianas, te dicen que tú puedes acercarte a Dios portándote bien. No sé cómo, porque nunca nos portamos bien. Pero, o que puedes acercarte a Dios a través de cubrir ciertos cultos religiosos o ciertos preceptos de la religión. Pero lo que tú y yo sabemos es que las obras nunca nos acercan a Dios. Dice un versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú y yo pudiésemos salvarnos eternamente por nuestras obras, ¿sabes qué sucedería en el cielo? Habría tanto orgullo que Dios no podría estar en él. Tú y yo no podemos salvarnos por obras. La Biblia una y otra vez nos dice, no puedes salvarte por obras. Es por gracia, dice el libro de Efesios, por medio de la fe. Y cuando tú y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en lo que Dios nos promete a través de su palabra, es entonces que comienza una relación personal con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces tú y yo podemos decir, yo fui salvado por fe. Y como consecuencia ya no tiene por qué suceder nada en mi vida. La carta de Santiago nos dice o nos hace una revelación extraordinaria. Nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿En qué grupo te colocas tú? No sigas leyendo. ¿En qué grupo te colocas tú? ¿En el de la fe o en el de las obras? Si tú te estás justificando por las obras, quiero decirte que hay un versículo que habla de esto. Dice,
y que por la ley o por las obras ninguno se justifica para con Dios, es evidente, dice el versículo, porque el justo por su fe vivirá. De tal manera que tú y yo necesitamos entonces vivir por fe. Pero dice la segunda parte del versículo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A veces esto nos confunde un poquito, pero la realidad es que si tú crees lo que dice la Escritura, actuarás en consecuencia. Si tú crees lo que Dios dice en su palabra, vas a empezar a aplicar su palabra en tu vida y se va a convertir en algo práctico y diario, en convicciones para tu vida, ¿cierto? Y aquí nos encontramos entonces con esta disyuntiva, la fe activa y la fe pasiva o la fe falsa. No se vayan a asustar, pero imagínate que en este momento yo empiezo a gritar fuego. ¿Qué vas a hacer? Tienes dos opciones, o sales corriendo o te quedas sentado en tu lugar y dices, este ángel, qué mal chiste, ¿verdad? Bueno, si tú me creíste lo que dije, entonces tienes una fe que te lleva a actuar, una fe activa. Si tú simplemente no te moviste, pues entonces quiere decir que no creíste aquello que yo dije. Esto es exactamente lo que nos pasa con la Biblia. Si tú crees lo que Dios dice, vas a permitir que estos versículos de la Biblia, estos principios, cambien tu vida. Y comenzarás a decir, oye, Dios dice en su palabra que yo tengo que perdonar. Aunque me cueste trabajo, tengo que perdonar. Y tengo que buscar a Dios para que me dé victoria sobre el perdón. Pero tengo que perdonar, tengo que hacer lo que me está diciendo. Si no, simplemente nos convertiremos en oidores de la palabra. Personas que podemos saber mucho de la Biblia, pero que sin embargo nunca convertiremos las enseñanzas de la Escritura en algo práctico para nuestra vida. Es importante que mientras hablamos y explicamos todo esto, tú te empieces a preguntar, ¿cuántas cosas sabes de la Biblia que no vives? ¿Cuántas cosas conoces de la Escritura que no son una realidad en tu vida? Hay personas que pueden dar incluso un estudio completo sobre la fe, pero no la tienen. Pueden hablar completamente sobre el amor, pero sin embargo no saben lo que significa, porque nunca lo han apropiado en su vida, porque nunca lo han convertido en parte integral de su vida. Ser un cristiano no se trata de convertirte en un doctor en teología. Ojalá aprendas mucho de teología cristiana a través de la Biblia, pero no se trata de que te conviertas en un doctor en teología. Se trata de que te conviertas en un seguidor de Jesucristo que ponga en práctica todas sus enseñanzas. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, hubo un momento en que apresaron a varios de los discípulos y los llevaron delante del concilio, del consejo. Y entonces empezaron a hacerles algunas preguntas. Y cuando estos hombres empezaron a responder, dice la Escritura que aquellos miembros del consejo, que eran personas muy educadas, muy preparadas, muy religiosas, reconocieron a estos hombres que habían estado con Jesús porque hablaban exactamente de la misma manera. Los discípulos eran hombres poco preparados, eran pescadores, eran hombres rudos, pero habían aprendido, apropiando los principios de Jesucristo, a vivir cada una de sus enseñanzas. Así es que, aunque tal vez sabían menos que estos tremendos líderes religiosos, pero ellos sí vivían lo que estos hombres no vivieron. Hoy tú y yo tenemos que hacernos una pregunta y es, ¿qué tan activa es nuestra fe? ¿Realmente nuestras obras, nuestros actos diarios, la forma en la que tú y yo nos conducimos, está guiado por lo que creemos? ¿O no es así y solamente tenemos una fe de fin de semana, o de una vez al mes, o de unas horas al día? Tú y yo tenemos que aprender a aplicar nuestros principios en todos los ámbitos de la vida. Hace unos años una persona me buscó, pidió una cita, se sentó a platicar conmigo y me dijo, quiero preguntarte una cosa, ¿cómo logras el balance entre tu vida espiritual y tu vida profesional? Le dije, perdóname, pero no te estoy entendiendo, ¿a qué te refieres? Sí, ¿cómo le haces? ¿Qué horarios tienes? No, le dije, no tengo ningún balance. Más bien no puedo separar mi vida profesional de mi vida espiritual. Porque el día que yo trate de separarlo, entonces mi vida profesional se convertirá en una vida al margen de la Escritura. Y créeme, yo soy un cristiano de tiempo completo. Tú tienes que dedicar estos principios que estás aprendiendo a todas las áreas de tu vida y vivir
en consecuencia. Si no, tu fe será pasiva. ¿Sabes para qué te va a servir entonces? Para que la próxima vez que vengas digas, esa historia ya la conozco. Eso de lo que va a hablar Ángel o va a hablar mi pastor, ya me lo sé. Pero nada más para eso. Ese es un círculo que debe ser el círculo virtuoso de tu vida. Comienza con la fe, que dice la Escritura es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué es la fe? Cuando Dios te dice algo y tú lo crees sin ver. Cuando Jesús murió y resucitó, algunos de los discípulos vieron su resurrección, lo vieron resucitado. Uno de los discípulos no estuvo en la reunión en la que vieron a Cristo resucitado. Y cuando hablaron de la resurrección, este hombre dijo, si yo no pongo mis dedos en los orificios que le hicieron por la cruz, si yo no toco su costado y veo la herida que él sufrió, entonces yo no voy a creer que resucitó. Inmediatamente después, en otra reunión, Jesús se aparece nuevamente con sus discípulos y en esta ocasión estaba este hombre, ¿verdad? Tomás. Y Jesús le dijo, por favor, pon tus dedos en mis manos, toca mi herida. Entonces este hombre le dijo, Jesús estaba impresionado por ver a Jesús resucitado. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Sabes? Es una bienaventuranza. La palabra bienaventurado significa feliz, realizado, completo, cuando tú puedes ver sin ver. Cuando tú puedes ver al invisible, cuando tú puedes ver al Señor Jesucristo en tu vida, cuando tú puedes ver a Dios a través de todas las circunstancias que enfrentas todos los días. Eso es un resultado de esta fe. Tú decides depositar tu confianza. Señor, tú dices en tu palabra que yo voy a ser bienaventurado o feliz si vivo de esta manera. Y aunque no lo veo, aunque pareciera difícil, yo voy a vivir de esa forma. Yo voy a actuar con fe. Esa fe, entonces, empieza a traer ciertas acciones en tu vida. Yo creo y actúo en consecuencia. Y entonces cuando esto sucede, se confirman los principios. Señor, tú me dices que tengo que perdonar. Señor, tú me dices que tengo que amar a mis enemigos. Y porque tú me lo dices, te voy a creer y lo voy a hacer. ¿Y sabes qué sucede cuando amas a tus enemigos? Eres más feliz. ¿Sabes qué sucede cuando perdonas a los que te ofendieron? Te descargas de todos los problemas, de todas las cosas que vienes cargando. Y entonces dices, los principios son correctos. Puedo seguir confiando y depositando mi fe en ellos porque son principios correctos. Y esto te lleva a crecer en la fe. ¿Alguno de ustedes ha hecho ejercicio alguna vez en su vida? ¿Sí? Bueno, para fortalecer un músculo hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Y cuanto más ejercicio haces, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, más crece el músculo, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que sucede con la fe. En la medida que tú confías una y otra vez, Dios te va llevando a crecer, a fortalecerte en la fe. De tal manera que la fe se vuelve cada vez más fuerte en tu vida. Y eso te permite cada vez, como aquel levantador de pesas que cada vez es más fuerte y puede levantar más peso, de la misma manera, esto va convirtiéndose en una constante en tu vida, a través de la cual podrás ir confiando cada vez más, cada vez más, cada vez más, prácticamente sin límite. ¿Qué va a suceder después de crecer en la fe? Esto va a ir formando convicciones en tu vida. Y estas convicciones te llevarán nuevamente a depositar tu fe y de esta manera en un círculo virtuoso extraordinario que te permitirá vivir la vida sobrenatural que Dios tiene diseñada para ti. Cuando Cristo murió en la cruz para ofrecernos la salvación, no lo hizo para que tú y yo siguiésemos viviendo de la misma manera, sino para que tú y yo viviésemos una vida completamente sobrenatural. Este círculo virtuoso va a hacer que tú vivas en esta vida sobrenatural en la que Dios te quiere hacer vivir. De otra manera, seguirás viviendo de la misma forma, siendo un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra. Esto podríamos llamar es el círculo virtuoso de la fe, ¿de acuerdo? Y tú me vas a decir, oye, pero me dijiste que se trataba de la santidad la plática de hoy. Y llevas media hora hablando de la fe, ¿no? Quiero decirte que cuando tú y yo hablamos de la santidad, de lo que estamos hablando es de la actitud que Dios genera cuando confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en los principios, decides entregarle por completo tu vida y decides entonces servirle con todo tu corazón y con toda tu vida. Esto se llama santidad.
Si tú buscas en un diccionario, te va a decir que la santidad es aquella decisión que tú tomas para apartarte, para ser usado exclusivamente por Dios, para que tu vida solamente sea un reflejo de Dios en forma permanente. Y esto te va a llevar sin duda a vivir lo que la Biblia llama una vida piadosa. Porque cuando tú confías y decides entregarle por completo tu vida a Cristo, sin duda todo esto va a hacer que tú empieces a vivir de una manera diferente. ¿Quién de ustedes ha estado enamorado alguna vez en su vida? Bueno, no levanten la mano porque los voy a ventanear, pero seguramente muchos de ustedes, ¿verdad? Y seguramente mientras estaban enamorados o el tiempo que han estado enamorados, o espero que sigan estándolo, ustedes en ningún momento han querido hacer algo que le moleste o no le gusta a la persona que quieren, ¿verdad? Quieren agradar, ¿verdad? Yo siempre veo a las novias preparándose, arreglándose porque van a recibir a su novio, ¿verdad? Y veo a los novios muy preocupados por ponerse una camisa elegante para poder ir con su novia, ¿verdad? Bueno, toda esta actitud de querer agradar está comprendida en este principio de la santidad. Tú querrás agradar a aquel a quien amas y a quien has entregado tu vida. Y esto te llevará sin duda a vivir en sus principios, en todas las cosas que tú sabes que le agradan a Él. Muchas veces incluso cosas que tú y yo no entendemos, pero cosas que sin duda le agradan a Dios. Y tú querrás hacerlas simplemente por amor al Señor. De eso se trata la santidad. Dice la Escritura, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes qué me llama la atención de este versículo? No dice, sed santos antes de las 9 y después de las 5, o solamente los fines de semana, o solamente cuando vas a un estudio, a una predicación, o solo cuando estás con otros creyentes. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, todos los aspectos de tu vida tienen que estar rendidos a los pies de Cristo. Cada uno de los aspectos de tu vida tienen que estar entregados por completo para que Dios pueda usar tu vida en la forma que quiera. Yo sé que esto a veces suena difícil. ¿Entregar toda mi vida? No, lo que es difícil es no entregarla. Déjame y te explico qué pasa. Hoy tú y yo sufrimos las consecuencias de haber vivido en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas, muchas veces en la vida. ¿Verdad que sí? El otro día escuchaba a una persona que me decía, si yo pudiera regresar en el tiempo y volver a tomar la decisión de cuando me casé, sería diferente porque hoy lamentablemente mi matrimonio no existe. Y es porque desde un principio tomé malas decisiones. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado ciertas decisiones que están basadas en nuestras propias ideas y que han traído toda una destrucción a nuestra vida, toda una serie de problemas en nuestra vida? Así es que lo difícil no es entregarle nuestra vida a Cristo, lo difícil es no hacerlo. Porque cuando tú y yo no lo hacemos, enfrentamos los problemas, las dificultades que nuestros propios hechos y nuestras propias ideas causan en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que al entregarle por completo tu vida, Él pueda ser el soberano, el Señor, y de esta manera guíe cada uno de los aspectos para que en todas las áreas de tu vida tú puedas vivir feliz, puedas ser útil en sus manos y puedas entonces cumplir con su voluntad, que dice la Escritura es agradable, buena y perfecta. Oye, pero ¿y si yo tomo mis decisiones? Bueno, hace un rato lo platicábamos. El problema fundamental es que tú y yo ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos. De repente dices, wow, yo soy un tipo muy simpático. Los demás dicen, regular, ¿verdad? No, yo soy una persona muy justa. Y quienes te rodean dicen, no tanto, ¿verdad? Pero muchas veces tú y yo tenemos una impresión de nosotros mismos muy diferente a la realidad. ¿Cómo crees que vamos a tomar buenas decisiones sobre nuestra vida si ni siquiera entendemos cómo somos? Si ni siquiera sabemos muy bien cómo nos conducimos y pensamos que hacemos el bien cuando no lo hacemos. Decía el apóstol Pablo, muchas veces yo quiero hacer el bien, pero me encuentro con una ley en mí. Ni siquiera puedo hacer el bien que quiero. A pesar de que lo que quiero hacer es bueno, ni siquiera puedo hacerlo. Y esto es una constante con la que tú y yo nos encontramos. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que nuestra vida esté completamente en sus manos. No es un capricho. Él no gana nada con que tú le entregues tu vida. El único que gana eres tú, entregando tu vida, para que Él entonces pueda bendecirla y convertirte en una bendición, donde quiera que estés, con cualquier persona que estés. Así es que dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Aquí vamos a hablar tú y yo de algunos conceptos importantes. La santidad. Dice la Escritura que sin santidad tú y yo no podemos ver a Dios. Porque como Dios es invisible a nuestra vista, solamente la santidad te va a permitir ver aquel a quien normalmente no podemos ver. Y te va a permitir verlo en todos los ámbitos de tu vida. Esto te lleva entonces a vivir esta vida piadosa de la que estamos llamando. Casi siempre pensamos que la vida piadosa es cuando tú y yo nos damos golpes de pecho. Por cierto, no se golpeen demasiado duro porque luego... No, una vida piadosa simplemente es una vida conforme a los principios de la Escritura. Pero es importante que tú y yo vivamos con integridad nuestra vida. Quiero pedirte por un instante que reflexiones en esto. ¿Cuántas cosas dices que no vives? ¿Cuántas cosas dices que no vives? ¿Cuántas cosas predicas que no son una realidad en tu vida? ¿Cuántas cosas enseñas que no tienen nada que ver con tu propia vida? Eso es una falta de integridad. Y esta falta de integridad te va a llevar a vivir infeliz y te va a llevar también a que tu vida no tenga el impacto que Dios quiere que tenga. Tú y yo tenemos que aprender a vivir por convicciones. Yo creo en esto y entonces como consecuencia yo vivo de esa manera. Yo acepto lo que Dios dice en su palabra y como consecuencia yo actúo en consecuencia con eso. Eso es lo que se llama integridad. Consagración. Cuando tú y yo decidimos vivir en santidad, consagramos nuestra vida para que Dios pueda usarla conforme a su voluntad. Muchas veces nos preguntamos, escuchando la vida de otras personas, escuchando testimonios de otras personas, decimos, ¿cómo es posible que Dios los haya guiado de esa manera? Pareciera que tenían una brújula espiritual que siempre les decía por dónde caminar. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque ellos viven con una voluntad entregada por completo a Dios, que permite que Dios pueda guiar sus vidas en una forma muy clara. Una vez una persona me dijo, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Haciendo a un lado el ruido que la vida y tú mismo están generando todos los días. Haz a un lado todo este ruido y tú podrás escuchar con mucha claridad la voz de Dios. Perdón. Esto es imposible prácticamente si tú y yo no vivimos en la plenitud del Espíritu. ¿Qué significa esto de la plenitud del Espíritu? Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que estar llenos del Espíritu Santo? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que te puede guiar a entender todas estas cosas. Hubo un momento en que Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y seguramente todos dijeron, no, pero ¿cómo? Sí, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, decía. El Espíritu Santo de la promesa que los va a guiar a toda la verdad. Déjame te explico una cosa. Yo varias veces traté de leer la Biblia, no sé si tú. Y francamente nunca pasé de la página 3, porque no entendía nada. Y de repente, ese día que invité a Cristo a mi corazón en la noche, me puse a leer y empecé a entender cosas que nunca había entendido. Yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el traductor de la Biblia, el Espíritu Santo, ya estaba en mi corazón. Y empezaba entonces a enseñarme de qué se trataba aquello que estaba escrito en las páginas de la Biblia. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que hace esta función. Te enseña lo que dice la Biblia. Te explica cómo encontrar a Dios a través de la Biblia. Hace que tus oraciones puedan ser escuchadas. Dice un versículo, ¿y cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Traduce lo que tú estás diciendo, a veces incluso en forma egoísta a través de la oración, para que esa oración pueda llegar sin impedimentos delante de Dios. Esto es como, no sé si recuerdas, un famoso presidente que tenía un vocero, ¿verdad? Que decía lo que quiso decir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el Espíritu Santo hace. Se voltea con Dios y le dice, mira, lo que Ángel te quiso decir y no supo decir, y no supo cómo explicar, o no supo cómo expresar, es esto, ¿verdad? Esto es lo que el Espíritu Santo hace. Señor, perdona a Ángel porque su oración fue un poco egoísta, pero en el fondo lo que él quiere es que las personas se acerquen a ti. Perdónalo, Señor, porque
anda haciendo algunas cosas, se equivoca un poco cuando ora, pero en el fondo, lo que él está buscando, y entonces el Espíritu Santo, dice la Escritura, intercede en este sentido, como con gemidos indecibles, diciéndole: Dios, de verdad, sí te ama. Aunque a veces no lo parezca, pero sí te ama de verdad. De verdad, Señor. Y entonces Él intercede por ti de esta manera. Así es que no solamente te enseña a ti sobre Dios a través de su palabra, pero también lo que hace es pone tu oración en términos en los cuales Dios puede responder estas oraciones. El trabajo del Espíritu Santo es importantísimo. Y tú y yo no podemos vivir la vida cristiana si no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando tú y yo renunciamos a aquellas cosas que sabemos que están mal, que desagradan a Dios, y cuando le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu para de esta manera poder hacer aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Así es que tenemos que vivir en la plenitud del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia tiene una expresión extraordinaria, cuando dice a veces que el Espíritu Santo está contrito, ¿verdad? ¿Sabes por qué es esto? Porque hay veces que nuestra forma de actuar apena al Espíritu Santo. Ay, Dios mío, lo que acaba de hacer Ángel. Qué barbaridad lo que acaba de hacer. Esto no está bien. Y todo esto va minimizando el trabajo del Espíritu Santo. Tú y yo entonces tenemos que poner delante de Dios nuestras acciones y permitirle a Él que nos guíe a través de su Espíritu para que de esta manera podamos vivir en santidad. Por último, la oración y la obediencia. Dos fundamentales puntos que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana sin orar. La oración es algo extraordinario porque pone a nuestra mano, a nuestro alcance, el poder sobrenatural de Dios. Y va a hacer que tú puedas alcanzar a través de la oración las cosas que de otra manera son completamente imposibles. ¿Cómo tú y yo podemos dejar el egoísmo? ¿Cómo tú y yo podemos dejar de actuar con orgullo? ¿Cómo tú y yo podemos dejar de actuar con soberbia? ¿Cómo podemos llegar con una persona que ni conocemos y decirle: oye, has pecado y estás en un problema con Dios? Porque tú y yo necesitamos entonces orar para que sea Dios el que haga este trabajo sobrenatural en nuestras vidas y en las vidas de otros. Quiero decirte que la oración va a traer victorias definitivas en las batallas que tú y yo tenemos que librar todos los días. Pero sin oración, esas batallas serán un auténtico desastre. No podremos nunca vencer en ellas. Cuando oramos, literalmente estamos pidiéndole a Dios que Él ponga en práctica todo su poder, todo su conocimiento, todo su amor, toda su misericordia, para de esta manera poder alcanzar aquello que tú le estás pidiendo. Es increíble todo lo que los creyentes tenemos en nuestra mano que no usamos, ¿verdad? Dime, piensa por un momento en algo que a ti te gustaría que sucediera pero que tú consideras imposible. ¿Ya lo tienes? ¿Cuánto has orado por ello? Por eso es imposible. La Biblia dice: porque nada hay imposible para Dios. Dios puede hacer posible aún esto que tú tienes en mente y que parece imposible. Dios puede hacer posible aquellas cosas que se escapan a tu capacidad, que se escapan a tu poder, pero que para Dios son completamente posibles. Si los seres humanos, los creyentes, creyésemos verdaderamente en la oración, tú y yo estaríamos literalmente cambiando el mundo. ¿Sabes? Es extraordinario, pero la Biblia nos habla de un hombre que se dedicó a orar. Nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. O sea, dice, era como tú, más o menos igual que tú, ¿verdad? Pero dice, oró. Y porque Elías oró, dejó de llover durante 3 años y medio en Israel. Y cuando volvió a orar, ese mismo día volvió a llover en Israel. ¿Cuál es la diferencia entre Elías, tú y yo? La única diferencia es que él oró y a veces tú no lo haces. Pero si tú y yo oramos, el mismo Dios de Elías va a traer respuestas a nuestras vidas, de la misma manera que lo hizo con él y que lo hizo con tantos hombres de Dios a través de toda la historia. Pero tenemos que aprender a orar. Hace poco escuché a una persona que me dijo: no, si la oración es buenísima, me dijo, es una terapia maravillosa. No es una terapia. La oración no es una terapia. La oración es una conversación con Dios que te permite alcanzar el poder sobrenatural de Dios para vivir sin limitaciones, una vida que normalmente estaría llena de limitaciones. Ahora, es muy importante que tú y yo aprendamos a obedecer, porque muchas veces la respuesta de nuestras oraciones o la respuesta de nuestra lectura de la Biblia
simplemente nos demanda obediencia, ¿verdad? ¿O que quieres saber lo que Dios dice? Bueno, pues te lo dice. Y ahora espera que obedezcas aquello que Él te está diciendo. La obediencia siempre traerá bendición a tu vida. Tenemos que aprender a obedecer. Y sé que esto es muy complicado, porque somos rebeldes por naturaleza. Si tú no te preocupes, yo sí. O sea, somos rebeldes por naturaleza. Nos gusta hacer lo que queremos, nos gusta tomar nuestras propias decisiones, no escuchar a nadie, ¿verdad? Pero en realidad, la obediencia a Dios siempre traerá una profunda bendición. Y no importa si tienes 20 años o si tienes 80 años, tú tienes que buscar que Dios pueda convertir todas estas cosas en una realidad en tu vida. Una vez una persona me decía, oye, pero, o sea, qué bonito que enseñes estas cosas, pero llegaste un poco tarde, ¿no? Me dijo, yo tengo una edad muy avanzada, entonces ya llegaste muchos años tarde. Es todo lo contrario. Hoy tú tienes la urgencia de aplicar todos estos principios para que tu vida pueda ser de una gran bendición todos los años que Dios decida darte. Les contaba hace un tiempo que a mí me gustan mucho los chocolates, no sé a ustedes, pero a mí me encantan. Pero claro, no los como mucho porque ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Pero hay una persona que me tiene mucho aprecio y que siempre cuando va de viaje me trae una caja de unos chocolates que sabe que me gustan mucho. Y quiero contarte una historia. Siempre que yo llego el primer día me como 2 o 3 chocolates. Después empiezo a comerme un chocolate por día. Y luego un chocolate cada 2 o 3 días. Porque voy viendo cómo la caja se va vaciando. Pero cada vez disfruto más los chocolates. Porque cada chocolate de esos es auténticamente una maravilla para mí. ¿Sabes? Esto es lo que nos pasa con la vida. Muchas veces tú y yo comemos muy rápido cuando tenemos 20 o 30 años. Pero conforme va pasando la vida, cada vez se va volviendo más importante aquello que Dios te está dando para que tú lo puedas disfrutar. Y es importante ahora entonces que tú tomes las mejores decisiones, que tú puedas saborear los principios de la Escritura en tu propia vida, porque hoy tienen más valor que nunca y porque además hoy tienes menos tiempo que tienes que aprender a aprovechar mejor que nunca. Cuando yo tenía 20 años no me preocupaba mucho perder un día, hoy me preocupa mucho perder una hora, porque sé que el tiempo que tengo ya no es tan grande. Dice un versículo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice, porque los días son malos, así dice la Escritura. ¿De qué se trata redimir el tiempo? ¿Levantarme más temprano y acostarme más tarde? No, se trata de aprovechar correctamente el tiempo que Dios me da de vida. Así es que no puedo darme el lujo de no obedecer hoy un principio, porque eso afectaría los años que me quedan de vida, afectaría mi ministerio y afectaría el legado que Dios quiere hacer, quiere construir en mi vida para las siguientes generaciones. Así es que hoy es tremendamente importante que tú y yo aprendemos a obedecer completamente aquellas cosas que Dios nos está enseñando. Puse aquí algunos aspectos que muchas veces vivimos. Los titulé servir sin servir, ¿no? Muchas veces tú y yo hacemos como que hacemos, pero no hacemos nada. Y muchas veces en nuestra vida espiritual estamos haciendo lo mismo. Muchas veces tú y yo simplemente no podemos servir por la falta de entrega de nuestras propias posesiones. Es decir, estamos tan preocupados con aquello que tenemos o con aquello que nos falta, que simplemente no podemos servir. Porque siempre estamos preocupados por cubrir nuestros propios intereses, por cubrir aquellas cosas que pensamos que son las más importantes. Esto te va a incapacitar para servir. Hace apenas unas semanas alquilamos un cine y proyectamos ahí una película sobre la vida del apóstol Pablo. Quiero decirte que me impresionó mucho. Básicamente es lo que dice la Biblia, pero muchas veces te impresiona mucho verlo en imágenes, ¿verdad? Y una de las cosas que más me impresionó es pensar cómo este hombre dejó todo lo que tenía y vivió sin ningún tipo de posesión, solamente buscando servir al Señor todos los días de su vida. Y su vida fue extraordinaria. Miles y miles de personas fueron bendecidos por la vida extraordinaria de este hombre que decidió poner a un lado sus propias posesiones para vivir predicando el Evangelio y afectando positivamente la vida de tantos miles de personas. Si tú y yo estamos muy preocupados por nuestras cosas, vamos a estar poco preocupados por las cosas de Dios. El segundo punto del que te quisiera hablar esta noche es la falta de entrega total de nuestra voluntad a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a entregar nuestra propia voluntad para que Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas.
el no hacer de nuestras ocupaciones parte de su servicio. Como comentaba hace un rato, muchas veces lo que tú y yo hacemos es pensar que nuestro trabajo o nuestra familia o nuestra actividad profesional o nuestra escuela o cualquier otra cosa no son parte de la vida cristiana. Esto es un error. Toda tu vida es parte de la vida cristiana. Todas las cosas que tú haces tienen un impacto espiritual o deben tenerlo. Tratar de separar la actividad secular de la actividad de Dios. Bueno, en este horario soy cristiano, en este horario soy ingeniero o qué sé yo, abogado o lo que sea, ¿verdad? Solo te quiero decir que no debes y no puedes separarlo. No puedes tampoco o no deberías anteponer tu comodidad personal al servicio al Señor. Muchas veces tú y yo estamos muy cómodos, ¿verdad? Decimos, ¿qué hago? ¿Me pongo a estudiar la Biblia o me recuesto un rato en el sillón, descanso, me pongo a ver la televisión? Hace poco una persona me dijo, yo quiero estudiar la Biblia. Ah, qué bueno, le dije, esto es genial, maravilloso. ¿Cuándo puedes? Pues no sé, ¿tú cómo andas? Le dije, ¿qué te parece el lunes? No, el lunes no, porque es después del fin de semana. Y la verdad es que pues, es difícil agarrar el ritmo, ¿verdad? Entonces, no, el lunes no puedo. Hoy el martes, hoy el miércoles. Finalmente acabamos con toda la semana. Y nunca hubo un momento en el que pudiera estudiar la Biblia. Recuerdo que me dijo, como verás, soy muy ocupado, no puedo estudiar la Biblia. Le dije, oye, ¿cuántas horas crees que dedicas a la semana a ver la televisión? Cuando empezó a hacer las cuentas me dijo, no, creo que no estoy tan ocupado. Creo que más bien tengo una falta de interés. Y eso es realmente lo que muchas veces sucede contigo y conmigo. Anteponemos aquellas cosas que consideramos confortables, cómodas, y de esta manera nos incapacitamos para poder servir al Señor. No, hoy no voy al estudio porque hace calor. Hoy no voy porque llueve. Hoy no voy porque hay tráfico. Siempre vas a encontrar algún motivo para proteger tu comodidad y de esta manera incapacitarte para servir. ¿Sabes? Jesús enseñó esto de una forma muy peculiar. Dijo, ¿sabes qué es lo que hacen los siervos? Los siervos primero preparan, después de todo el trabajo del día, preparan la cena de su amo. Y una vez que terminan, entonces preparan la suya y pueden cenar. ¿Sabes qué es increíble? Tú y yo tendremos que aprender a anteponer el servicio al Señor, anteponer aquellas cosas, aunque no nos den comodidad, a nuestra propia comodidad. Esto normalmente y sobre todo en el mundo de hoy es un profundo obstáculo para servir. Por supuesto hay veces que tú y yo tratamos también de servir, pero en nuestras fuerzas. Señor, a partir de ahora voy a dar 10 folletos todos los días, pero no oro por ninguno. Entonces, ya, ¿me entiendes? Vas a empezar a repartirlos como si fueran estampitas. En realidad tú no puedes servir en tus fuerzas. Tú tienes que aprender a servir por amor al Señor y de esta manera Dios podrá usar y bendecir tu servicio. No es en tus fuerzas, es en el poder de Dios. No puedes tampoco anteponer tus intereses personales y tampoco puedes estar más preocupado por tu propio prestigio personal que por servir al Señor. Hay veces que estamos más preocupados por quedar bien nosotros que por servirle. Y si tú haces esto, te vas a incapacitar para servir al Señor. Dice la Escritura, buscad la paz con todos y la santidad sin la que nadie verá a Dios. Sin santidad tú no puedes ver a Dios. ¿Qué no es la santidad? Eso es importante entenderlo. Lo primero es vivir aparentando piedad. ¿No? Pablo nos cuenta de una vez que él se encontró con el apóstol Pedro. Dice la Escritura que el apóstol Pedro, cuando estaba delante de los judíos, se comportaba de una manera, y cuando no había judíos delante, se comportaba de otra. ¿No? Entonces le decía, oye, tú no puedes vivir aparentando. Lo que tú estás haciendo no está bien. Tú no puedes estar aparentando que eres lo que no eres, o que vives lo que no vives. Hay veces que tú y yo empezamos a tener una apariencia de piedad, así dice la Biblia. Entonces aparentamos que vivimos lo que no vivimos. Oye, ¿cómo te has portado? Muy bien. Entonces ponemos cara de santito colonial, ya sabes, como si en realidad estuviéramos viviendo muy bien, pero no es así. Esto es vivir básicamente aparentando la piedad. Otra cosa que no es la santidad es vivir por reglas morales o vivir por reglas religiosas. ¿Has escuchado alguna vez la palabra legalismo? Bueno, a veces se confunde. Legalismo es cuando tú vives por normas, no cuando vives bien. ¿No? Hay veces que dicen, oye,
esta persona vive una vida muy piadosa, es muy legalista, porque ha entregado todo. No, no, eso es vivir congruentemente y vivir en santidad. Legalismo es cuando tú tomas algunas cosas y las conviertes en leyes, en reglas, que simplemente buscas aplicar. Es por ese motivo que Dios amonestó al pueblo de Israel, diciéndole, y simplemente lo que han aprendido de mí, su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tú y yo no podemos vivir de esta manera. Tenemos que vivir en forma honesta, sin reglas, por amor, obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. No podemos convertir la Biblia en reglas religiosas. Los fariseos nos explican que eso es imposible. Ellos vivieron así y crucificaron a Jesús. Ellos vivieron así y se burlaron de Jesús a los pies de la cruz. Esto es prácticamente imposible. Y también es imposible que tú y yo empecemos a añadir reglas humanas. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba empezando a seguir a un grupo de jóvenes que habían recibido a Cristo en la universidad. Y un día empecé a ver que algunas de las señoritas que estaban ahí se comportaban de una forma un poco peculiar. Recuerdo que las tomé aparte y les dije, oye, ¿por qué se están comportando así? Ah, es que una persona nos dijo que tenemos que tener cuidado. Dije, ¿cuidado con qué? Nos dijo, mira, como los compañerismos casi siempre hay de comer, cuando te conviertes a Cristo engordas, así es que vete poniendo a dieta. ¿Y qué te dijo? ¿Qué? Por otro lado, me dijeron que tenía que vestirme de una determinada manera, peinarme de una determinada manera y pintarme de una manera, más bien no pintarme de ninguna manera. Fui con la persona que les había dicho esto y le dije, ¿me puedes explicar, por favor, dónde dice eso en la Biblia? Aquí tienes una Biblia, explícame, por favor, dónde lo dice. Bueno, no lo dice, pero yo creo, ok, esas son tus reglas. Tú no puedes vivir imponiéndole tus reglas a una persona que quiere vivir obediente a la palabra de Dios. Por favor, nunca trates de poner tus propias reglas. Y por supuesto, no puedes vivir una vida sin un propósito espiritual. Esto no es santidad. ¿Cómo vivir entonces en santidad? Sería la pregunta importante que respondernos esta noche. Lo primero es haciendo una entrega completa de nuestra vida a Dios. Tú y yo tenemos que morir a nosotros mismos, dice la Escritura. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Es que tenemos que hacer una entrega completa de nuestra vida. Tenemos que morir a nuestra propia voluntad, porque esto va a hacer que Dios pueda poner su voluntad en la nuestra. Mientras tú tengas tu propia voluntad, yo veo gente que dice, yo quiero vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, que seguramente se parece a la mía, ¿verdad? Porque yo quiero que pase esto, yo quiero que pase el otro, y dices, no, pero entonces Dios no te va a poder mostrar su voluntad porque tú estás tratando de imponer la tuya. Tú tienes que hacer a un lado tu propia voluntad para que Dios pueda entonces cautivarte con la suya. Tú tienes que pasar tiempo en su palabra. Y cuando digo pasar tiempo en la Biblia, en su palabra, me refiero a leer. Y leer la Biblia no es leer un libro cualquiera. Estoy convencido de que si tú compraras el día de hoy una novela, tal vez podrías leer 45, 50 páginas en una hora o en una hora y media. Tú no puedes leer de esta manera la Biblia. Tú tienes que buscar que Dios te guíe a través de lo que estás leyendo y que pueda ser una bendición, un alimento espiritual para ti. No solamente es leer la Biblia, pero también es que tú estudies la Biblia. Que tú empieces entonces a buscar cuáles son aquellas referencias de la Biblia que debes entender, cuáles son aquellos marcos históricos que tienes que aprender en la Biblia para poder comprender bien lo que la Biblia dice. Tienes que aprender a estudiar la Biblia. Jesús les dijo a unos maestros de la ley, a unas personas que conocían completamente la Biblia, les dijo, escudriñen las Escrituras. Ustedes están usando mal las Escrituras y si las conocieran bien, se darían cuenta que hablan de mí. Así es que escudriñenlas, estudien las Escrituras, memoricen la Biblia. Y sé que esto suena a veces así como, ¿cómo memorizar la Biblia? Sí, dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice después, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú conservas en tu mente y en tu corazón los dichos de Dios, la palabra de Dios, Dios puede llevarte a vivir una vida auténticamente piadosa. Y ponte como objetivo obedecer cada cosa que estés leyendo de su palabra.
porque de esta manera Dios podrá bendecir tu vida. Por último, simplemente te invitaría esta noche a que dejes atrás a todos tus amados. ¿A qué me refiero con eso? Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier posesión, cualquier persona que en algún momento se vuelva más importante para ti que Dios, estará interfiriendo en tu relación con Él. Cualquier cosa que tú no hayas rendido a los pies de Cristo, se convertirá en un obstáculo en tu relación con Él. Tenemos que aprender a tomar estos amados, ponerlos delante de Dios y decir: Dios, quiero que esto sea tuyo y no mío. No quiero que nada se interponga en mi relación contigo. De esta manera, tú y yo podremos aprender a vivir en santidad. Quiero decirte que, y esto es muy importante, comenzamos la charla de esa manera, tú no puedes vivir en santidad, tú no puedes vivir con un propósito en tu vida, tú no puedes tener una vida que resulte una bendición, no puedes tener la seguridad de una relación personal con Dios por la eternidad, si antes de esto tú no lo invitas a tu vida como tu Señor y Salvador. Déjame explicarte esto en forma muy breve. Jesucristo se hizo un hombre en la ciudad de Belén para caminar entre nosotros y de esta manera llegar hasta una cruz en el monte Calvario, donde dice la Escritura que Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Dice literalmente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida fuimos nosotros sanados. Jesucristo murió en aquella cruz para pagar por cada uno de los pecados que tú has cometido, aquellas faltas con las que tú has ofendido a Dios, aquellas cosas con las que has ofendido a muchas otras personas. Jesucristo murió pagando por cada una de estas faltas, por cada uno de estos pecados, para que tú y yo podamos apropiar el pago que Él realizó en la cruz. Y de esta manera, aceptando nuestra naturaleza pecadora, aceptando nuestros errores y pecados y pidiéndole perdón por la sangre derramada en la cruz por nosotros, podamos invitarlo a nuestra vida como nuestro Salvador personal y como el Señor y soberano de nuestra vida. Si tú no has hecho esto todavía, es urgente que lo hagas. No sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra vida, pero sí sabemos que hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú llegues delante de Él a pedirle perdón por tus pecados y le des la oportunidad de salvarte, de transformar tu vida y de darte una relación personal con Él que va a durar por esta vida y por la eternidad. No tenemos la vida comprada. Algún día vamos a dejar este mundo y el día que dejemos esta vida, tú y yo tenemos que dar cuentas de ella. Si tus pecados no fueron pagados por Cristo, si tú no aceptaste el pago de tus pecados realizado por Cristo, entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios te está invitando a que tomes esta decisión de arrepentirte, de pedirle perdón, de invitarlo a tu corazón y de esta manera que pueda convertirse en tu Salvador personal y en el Señor de tu vida, por esta vida y por la eternidad. Quiero pedirte que no salgas de aquí sin tomar esta decisión. Esta es la decisión que cambió mi vida, esta es la decisión que cambió la vida de Tatiana, hace un rato nos lo contó, y esta es la decisión que cambió la vida de la persona que te invitó el día de hoy. Y puede cambiar también la tuya. Puede darle un sentido concreto y puede hacer que tú vivas a partir de ahora en una relación personal con Dios por toda la eternidad. No dejes pasar esta oportunidad. Es la decisión más importante que puedes tomar en la vida y hoy la tienes delante de ti. Para terminar, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración. En la primera parte de esta oración voy a orar poniéndome en tu lugar. Yo tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi vida hace 37 años, pero el día de hoy voy a orar
para que tú puedas en tu corazón repetir las mismas palabras y de esta forma tú puedas pedir perdón y puedas invitar a Cristo a tu vida. Una vez que terminemos con esta oración, en la segunda parte vamos a orar dándole gracias a Dios por esta tarde, por sus vidas y pidiéndole que nos lleve a vivir en santidad. Si después de orar, después de invitar a Cristo a tu corazón, te quedas con alguna duda, te voy a pedir que por favor me concedas unos minutos nada más para poder responder cualquier duda que tú tengas. ¿Te parece bien? Bueno, vamos entonces a orar. Les quiero pedir que inclinemos nuestro rostro como una señal de respeto y que oremos a Dios. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por la forma en la que me has explicado que me amas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y hoy quiero pedirte, clamando por misericordia, que me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por los pecados que recuerdo y por todos los pecados que ya he olvidado. Perdóname, Señor, y límpiame de mi maldad. Señor, hoy, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, hoy quiero pedirte que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte, Señor, que me salves del pago de mis pecados, que te conviertas en el Rey de mi vida, en el Señor de mi vida, y que me permitas a partir de hoy tener una relación personal contigo que dure por esta vida y por la eternidad. Te lo pido sin confiar en mis buenas obras, sin confiar en mi religión, sin confiar en ninguna filosofía, sino solo confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido en su nombre y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy, después de haber estado escuchando sobre la santidad, solo quiero pedirte que tú nos conviertas en hacedores de tu palabra y en creyentes que vivamos en santidad. No permitas, Dios, que vivamos con la apariencia de la fe, sino llévanos a vivir en la fe, llévanos a vivir en la obediencia, llévanos a buscarte en oración, en la lectura, memorización, estudio y obediencia a tu palabra. Llévanos, Señor, a vivir de tal manera en santidad que las personas puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas este grupo en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.